por el hecho de que vengamos un día, 2 días a la iglesia, al encuentro con Dios, ya pensamos de que estamos bien delante de Dios. Y cuando salimos ya de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Como dice la palabra, nos desconocemos. Ya no somos los mismos. Volvemos, como se dice, a las andadas. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no nace del corazón. Ese arrepentimiento no nace del corazón, sino que es, digamos, es una afición, nada más una curiosidad, digamos así. ¿Ve? Porque si alguien nos predica, nos dice, mire hermanos, vamos, que la palabra de Dios dice así, asá, entonces nos emociona, nos ilusiona. Por un momento, digamos, nosotros nos ilusionamos, ¿ve? Nos doblegamos en ese momento, nos acercamos a la iglesia, a cualquier iglesia, nos acercamos, buscamos a Dios, oramos, cantamos igual que los demás, pero a veces nuestro pensamiento, ¿dónde está? Nuestro pensamiento está a veces divagando por otro lado. Nuestras ideas están confusas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido de una costumbre muy terrenal, de una vivencia material y no a lo espiritual. Es por eso que cuando nosotros llegamos a una iglesia, a una casa de Dios, a una casa de oración, en ese momento estamos tranquilos, escuchamos. ¿Ve? Pero cuando ya nosotros nos vamos, salimos, nuevamente nuestras ideas comienzan a hilvanar nuevamente. ¿Ve? ¿Por qué? Esos son los primeros pasos del acercamiento, ¿no? Porque nunca nadie nos habló a nosotros de la palabra de Dios. Nunca nadie nos hizo ver las leyes de Dios. Nosotros éramos transgresores. Éramos transgresores, ¿por qué? Porque no conocíamos las leyes. Si robábamos, no había una ley que nos diga, nos prohíba, ¿no? No robarás, porque no sabíamos. Éramos ingenuos, éramos ajenos a todo eso. ¿Ve? Pero cuando ya nosotros llegamos a conocer, llegamos a abrir nuestros ojos a las leyes de Dios, ¿qué es lo que pasa? Ahí recién sabemos lo que dice el mandamiento de Dios, no robarás. Entonces recién nos damos cuenta, pero yo he estado viviendo así, nadie me dijo nada. Yo no he cometido pecado. Es lo que sabemos decir cuando somos ajenos a la cosa de Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, dice la Escritura en el libro de los Salmos, muchos hemos sido así nosotros, altivos, orgullosos, vanidosos. Dice que por la altivez nadie busca a Dios. Y eso es lo que nosotros hemos sido. Aunque hayamos sido de una condición pobre, mediana o quizás alta, nunca nos hemos acordado de Dios. Hemos sido altivos. Yo recuerdo cuando llegaban a mi casa, cuando yo era un joven todavía, llegaban a mi casa los hermanos evangelizadores, ¿no? Los evangélicos. Llegaban, tocaban la puerta, hermano, que la palabra de Dios. Por a veces lo escuchaban, pero otras veces lo cerraba la puerta y ignorando. Y eso hemos sido así algunos. Yo no he sido yo solo, por si acaso. Y estoy seguro que aquí han habido también hermanos que han sido de esa condición, que lo cerramos la puerta. ¿Ve? Pero tenía que llegar un tiempo, hermanos, para darnos cuenta, para que nuestras mentes sean abiertas al Evangelio de Dios. A ver, veamos en el libro de los Salmos lo que estaba diciendo al comienzo, la altivez. Por la altivez uno no busca a Dios. Dios no está en nuestros planes a veces, por ser altivos, por ser orgullosos, vanidosos. Libro de Salmos capítulo 10, versos 4 y 5. Sus caminos son viciosos en todo tiempo,
¿Ve? Prácticamente, hermanos, esos versículos ya no quieren interpretación, como estaba diciendo ya al comienzo, la clase de persona que hemos sido nosotros. Este es un pequeño estudio, hermanos, disculpe, de buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? ¿Ve? Entonces, repito, ¿ve? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, ajenos a la doctrina, nuestro pensamiento está en lo material. Nuestro pensamiento está, ¿qué es lo que voy a comer más tarde? ¿Qué es lo que voy a comer mañana? ¿Qué cosa voy a vestir? ¿Qué voy a llevar a mi casa? Solamente nos afanamos por lo material. Nos afanamos a eso, pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos lo primordial. Digamos, el tesoro más preciado, que es el amor de Dios para con el hombre. Nosotros nos olvidamos. Nuestros pensamientos están nulos porque tenemos la necesidad material. Y si tenemos familia, mucho más peor. Que mis hijitos, que ya viene el colegio, mi pensamiento prácticamente está en lo material. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ve? Es así, hermanos. Nos olvidamos de Dios. Lo primero es mi familia. Tiene que comer mis hijos. Ellos primeramente. ¿Ya? Y la persona ignorante, digo así, ignorante, lo tiene en segundo plano a Dios. Porque ¿qué decían algunos? A ver, que venga Dios y me dé, a ver, en este momento. La ignorancia a veces nos hace pensar de esa manera, ¿no? Porque muchas veces decían algunos, cuando tenían una conversación con un evangélico, con un inconverso, ¿tú qué hablas de Dios? Le decía, a ver, haz que tenga plata en mi bolsillo, porque Dios todo lo puede, decían, ¿no? Miren hermanos, precisamente por su ignorancia, ellos tenían palabras que a uno los tergiversaban, a uno los volvían, digamos, un poco confuso. Porque decían, tú que hablas de Dios, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, haz que aparezca plata en mi bolsillo, siquiera que haga comida en mi mesa. La ignorancia a veces lo hacía dudar a la persona, al evangélico. ¿Por qué? Porque no están fundamentados tampoco. No tenían con un contexto cómo explicarle. Que primeramente, como dijo Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia. El resto es por añadidura ya. El resto ya viene en segundo plano ya. Viene ya añadido ya. Pero si nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia, no vamos a gozar de lo que Dios tiene preparado para uno, hermanos. Ahora el 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Por eso decía al comienzo, a veces pensamos que hacemos bien, por el hecho que le doy un bocado de pan al prójimo, ya estoy sobre todo, digamos ya. Yo estoy bien con Dios, mis caminos son buenos. Pero no sabemos, hermano, que eso cualquiera lo puede dar. Yo estoy seguro que cualquiera le puede dar, pasa un mendigo y le da un pan. Pero vamos más allá, hermanos, a ver cómo van a ser nuestros caminos después. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. La altivez, hermanos, la altivez es muy peligroso para el hombre, para la persona. Con esa altivez puede cometer muchas cosas. ¿Ve? Ahora, hermanos, veamos. En el mismo libro de los Salmos, capítulo 53, verso 2. Dice así: Dios
desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. No está diciendo, hermanos, que miró a los ángeles, ni miró a los hijos de Dios, ¿ah? Dice, a los hijos de los hombres. ¿Ve? Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué miró? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Para ver si había alguna persona que siquiera Dios estaba en su pensamiento de él. ¿Ve? Por eso sabemos, nosotros sabemos como creyentes, sabemos de que Dios observa, dice que los ojos de Dios están puestos en todo lado, toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos, justos y pecadores. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿Ve? Por eso Él se tomó la molestia de mirar desde el cielo, desde su trono, mirar a la tierra para ver si había algún entendido quien busque a Dios, quien se acuerde siquiera de Dios, que se acuerde como debe ser. ¿Ve? Pero dice, no había ninguno, no había ninguno. El 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, dice. Por eso al comienzo decía, hermano, que a veces si nos acercamos a la iglesia, a la casa de oración, de repente, ¿no? De un 100% quizás habremos 1, 2, 3% que en verdad nos doblegamos ante Dios. Y el resto, quizás venimos nada más por apariencia, por el pensar en el qué dirán. De repente yo tengo mi hijo, tengo mi esposa, tengo mi familia, que ellos son congregados. Bueno, me voy también para que no piensen mal y digan que yo también soy creyente. ¿Ve? Pero a veces nos confundimos, hermanos. Pensamos que estamos haciendo bien, pero a la verdad nosotros mismos nos estamos colgando, nos estamos poniendo la soga al cuello. ¿Por qué digo así? Porque sábado tras sábado escuchamos las leyes de Dios. Ya estamos oyendo todas las leyes de Dios, todas las pautas que Dios nos hace. Y si nosotros los vamos a tomar por juego, miren hermanos, si nosotros vamos a tomar por juego, mañana más tarde nos vamos a lamentar. Nos vamos a lamentar. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que las cosas de Dios son inspiradas debidamente. Todas las cosas son espirituales. Se analizan espiritualmente. Porque a la verdad Dios no puede ser burlado de ninguna manera. ¿O es que nosotros podemos engañar a Dios? Nosotros con la presencia que estamos acá aparentamos ser bien fieles a Dios, pero pensamos que con eso lo vamos a engañar a Dios. Dice la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado por nadie. Dios conoce nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Ve? Todo lo conoce Dios. Entonces, ¿con qué armas vamos a engañar a Dios? ¿Con qué procedimientos vamos a acercarnos a Él? Diciendo que sí, Señor, yo te amo, yo me rindo a tus pies, pero después estamos mal, pues, hermanos. Ahora dice, hermanos, ven, en Romanos capítulo 3, verso 18, nos dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mírenme, todas estas cosas, hermanos, hay que tomarle atención. Todas estas cosas concierne a la búsqueda de Dios. Todo esto concierne al acercamiento a Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, ya hemos visto la primera parte, que por la altivez Dios no está en nuestros pensamientos, no buscamos a Dios. En ningún momento nos acordamos de Dios. Y a causa de eso, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué
es lo que pasa una persona que no conoce a Dios? Una persona rebelde, digamos así, que está acostumbrado a cometer cualquier delito, sin ir muy lejos lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. ¿Ustedes creen que una persona comete un homicidio, un robo, es porque teme a Dios? ¿O es porque no tiene temor? No tiene temor a Dios, por eso hace lo que hace. Por eso agarra un revólver y ¡bum!, dispara, porque no tiene temor. ¿Ve? Ahora, hermanos, en el mismo libro de Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12, nos dice: capítulo 3, verso 11, nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, un ejemplo muy claro, miren, ve. A veces cuando nosotros hemos sido estudiantes, no nos entraban los estudios por nada en la vida. ¿Es así o no? Algunos, digo, no todos. Algunos eran muy inteligentes, ¿no? Captaban rápido. Pero habíamos otros, por ejemplo, a mí no me ha gustado. ¿Para qué? Lo digo así, sincero, no me ha gustado. Me entraba por acá y salía por el otro lado, y a la final, bien, gracias, pasaba de año, no sé cómo pasaba. ¿Ve? No sé, pero el hecho de que es así, por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es igualito hoy en día, hermanos. Día tras día nos repiten y nos vuelven a repetir las leyes de Dios, los mensajes de Dios, pero no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Quizás porque de repente todavía nuestra mente está embotada, nuestra mente está cerrada todavía. Quizás porque todavía no nos acercamos a Dios como debe ser. Por eso el Señor dice, el profeta Jeremías dice: vuélvete a mí, dice, y yo te enseñaré cosas maravillosas y profundas que tú no conoces. ¿Ve? Pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a suceder? Cuando nosotros nos volvamos a Dios, cuando nosotros volvamos a renacer, cuando hayamos nacido nuevamente, como dijo Jesús a Nicodemo, que el hombre dice: es necesario que vuelva a nacer de nuevo. Entonces, en aquel tiempo Nicodemo no entendía, a pesar de ser un doctor en la ley, él no entendía. Pero Señor, ¿cómo el hombre siendo viejo va a volver al vientre de su madre?, dijo. No le quería decir eso, sino que precisamente para que entienda las cosas tiene que nacer del Espíritu Santo. ¿Ve? Pues si no, no va a poder entender. ¿Por qué? Porque esto se analiza espiritualmente, dice la Biblia. Nosotros lo podemos leer a manera de una revista, un libro cualquiera, pero no lo vamos a poner sentido en nada, no vamos a entenderlo. Por eso, hermanos, es necesario que, empezando de mi persona, empecemos a buscar a Dios como debe ser, como dice en Joel, con ayuno, llanto, lloro, lamento. ¿Ve? Rasgar nuestros corazones y no nuestro vestido, como tenían algún tiempo los profetas. Por cualquier cosa rasgaban su vestido, se echaban cenizas, arena, silicio. ¿En señal de qué? En señal de humillación delante de Dios. Pero ahora nosotros lo que queremos hacer es mostrar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos entender las cosas maravillosas que Dios tiene para con nosotros. Pero para esto, hermanos, dice, libro de Jeremías, capítulo 29, verso 13.
Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué lo vamos a hallar? ¿Por qué lo vamos a hallar? Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Va a llegar el día, hermanos, en que vamos a tener esa necesidad de que alguien nos haga ver, alguien que nos predique, que nos haga entender las cosas. Dice que va a ser tan necesario como el pan de cada día para que nosotros empecemos a buscar a Dios. Bien, hermana Melania, ¿qué texto fue? Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué texto fue? Amén, hermana. Entonces, hermanos, pero para que esta cosa pase, miren, hermanos, para que esta cosa suceda, para que nosotros busquemos a Dios como debe ser, ¿qué es lo que debe dejar la persona? ¿Qué es lo que debe dejar la persona? Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren, ve, estábamos viendo de que nosotros vamos a buscar a Dios y lo vamos a hallar. Pero para hallarlo, para encontrarlo a Dios, ¿qué es lo que debe dejar la persona? Dice el verso 7, Jeremías e Isaías 55:7. Deje el impío. ¿Quién es el impío? El impío es la persona que es ajeno a la cosa de Dios, la persona que aún no conoce la cosa de Dios, la persona que anda todavía metido en la costumbre del mundo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dejar de pensar en lo malo ya. Dejar todo lo malo. Ya desechar ese pensamiento malo. ¿Para qué? Para que y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ve? Por eso, hermanos, si nosotros hacemos estas cosas, prácticamente Dios, cuando mire a la tierra para ver si hay alguien que busque a Dios, entonces Dios va a tener ese contentamiento. Se va a cumplir lo que dice Jeremías 29. Lo buscaréis y lo hallaréis, porque lo buscaréis de todo vuestro corazón, dice. ¿Ve? Y sabemos, hermanos, que cuando un alma se arrepiente, ¿qué es lo que hacen los ángeles en el cielo? Dice, hacen fiesta. ¿Por qué? Porque alguien se arrepintió, dice. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Ve? Por eso, hermanos, a la verdad, es muy lindo estudiar. Hay mucho consejo que nos dan nuestros hermanos. Por eso siempre antes hemos dicho, cada versículo, cada texto, hay que ir acomodándolo, hay que ir examinándolo. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos nada más por así, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, el oidor olvidadizo te olvidas de todo. Prácticamente no quedó nada en nuestro pensamiento. Lo que nos dijo nuestros hermanos, no quedó nada. Igualito estamos. Igualito. Prácticamente, como dice, entró por acá y salió por el otro lado. Y no hemos aprendido nada. Por eso el hermano Ezequiel en aquel tiempo decía, va a llegar el tiempo en que van a llevar a los israelitas, a los predicadores, de un país a otro país.
Es lo que lo decía. Yo estoy hablando en el tiempo, en el año 78. Él decía bien claro, prepárense, decía, prepárense, porque van a llevar, va a venir gente grande que lo van a llevar a su país. Ahora, si nosotros hemos dejado pasar por alto todas esas cosas, bueno, pues, como quien decir, hay que estar al amparo de Dios, ya que no hacemos nada, prácticamente, ojalá Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Ve? Por eso Pablo decía, ay de mí si no anunciar el evangelio, dice, ay de mí. ¿Por qué decía así? Porque cada uno es responsable de llevar el evangelio, de predicar el evangelio. No es preciso que se vaya a una nación, a otra nación, a otro país. Estamos en la sociedad, hay mucha gente que necesita todo eso, pero a veces, en verdad, a veces no se nos da por hacer esto. Sentimos todavía, nos sentimos cohibidos, nos sentimos vergüenza todavía. ¿Por qué? Prácticamente porque todavía estamos andando en forma material en este mundo. En la sociedad todavía estamos conviviendo con la gente así. ¿Ven? Ahora, hermanos, ¿cuándo llega Dios a estar con la persona? ¿Cuándo? Cuando la persona está cometiendo algún delito, cuando la persona esté hablando mal de su prójimo. ¿Cuándo llega a estar la persona, Dios con la persona? Libro 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Segundo de Crónico. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hay que tomarle sentido, hermanos, ¿eh? En aquellos tiempos los profetas, cuando salían a veces a la guerra, salían a las batallas, ellos se encomendaban a Dios, pero no todos, no todos. Siempre habían soldados rebeldes. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que decía el rey Asa? Decía, salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Ve? Por eso, hermanos, si nosotros le tomamos sentido a todo, a lo que Dios nos quiere decir, Dios nos dice que le busquemos. Dios nos está llamando. Dice que todos los días está con los brazos abiertos, con las manos extendidas. Pero a veces nosotros no queremos. ¿Ve? Es como un ejemplo cuando hay una criatura, ¿no? Hay una criatura y se acerca a una persona que no conoce. A veces, no sé si ustedes han hecho eso, quieren llamarlo al niño, pero a veces el niño no quiere. ¿Por qué? Porque no lo conoce, o porque lo conoce va a correr. Porque el niño no lo conoce a la persona, por eso no se acerca, no quiere. Así estamos nosotros, hermanos. Dios está extendiendo sus manos, pero nosotros somos rebeldes. No queremos sujetarnos a Dios, no queremos acercarnos a Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque somos altivos, somos orgullosos, somos vanidosos. No queremos, todo el tiempo queremos andar en nuestro propio camino, en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios criterios, hermanos. Pero no queremos la presencia de Dios en nosotros.
Parece que Dios nos molestara. Cuando hay un pequeño problema a veces en nuestros hogares, en la familia, ¿qué es lo que decimos? ¿No ve? Dios me está castigando, dice. Dios me castigó. No, hermanos, Dios no castiga. Dios no castiga por querer. Si nosotros, dice, siendo humanos, cuando nuestros hijos se portan mal, ¿acaso lo vamos a premiar? ¿O lo corregimos? Cuando nuestros hijos se portan mal, nosotros tenemos que corregirlo. Así es, hermano. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie sea desobediente, sino que todos procedan a Él. ¿Ve? Por eso, hermano, dice, Él está siempre con los brazos extendidos para ver si alguien va al encuentro con Él. Pero como digo, nosotros no queremos, no nos gusta. ¿Ve? Entonces, hermanos, vamos a ver como último versículo, que ya les estoy cansando. Dice que Dios no abandona a los que le buscan. Dios de ninguna manera lo va a abandonar, pero cuando aquella persona le busca. Libro de Salmos, capítulo 9, verso 10. Salmos, capítulo 9, verso 10, nos dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Ve? Por eso, hermanos, digo que Dios no va a desamparar a aquellos que le buscan. Pero cuando le busquemos de corazón, con corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado, dejando todas esas vanidades, toda esa altivez, desechando todo el viejo hombre para ser nueva criatura delante de Dios. A eso no va a desechar Dios. ¿Por qué? Porque le está buscando con corazón. Está buscando de verdad, no con hipocresía. Entonces a esa persona Dios no lo va a desechar en ningún momento. Pues dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Ve? Por eso, hermanos, es hora, es tiempo de que empecemos, hermanos, desde mi persona, por supuesto, a buscar como debe ser a Dios, para que Dios no nos desampare. Porque a veces, miren, ustedes mismos son testigos. Cuando hay una enfermedad, algún familiar está enfermo en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estoy hablando de nosotros, creyentes. ¿Qué es lo que hacemos? Pedimos con oraciones, sanidad. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se sana? ¿Por qué no nos oye Dios? ¿Será porque Él es malo? No, hermanos, porque por nosotros mismos, hermanos. Por eso, hermanos, miren, si un hijo es desobediente, ¿ustedes creen que el padre o la madre la va a premiar? ¿Le va a premiar porque hace sus travesuras? ¿Le va a premiar porque es desobediente? En ninguna manera. ¿Ve? Pero ¿qué pasa con el hijo que es obediente? Caramba, se gana el cariño del padre, de la madre, inclusive de los familiares. Se gana el cariño. ¿Por qué? Porque es un joven, es una persona que en verdad sabe valorar los consejos. ¿Ve? Así es Dios, hermanos, con nosotros. Por eso, si nosotros le pedimos, por más que derramemos lágrimas, por más que hagamos lo que hagamos, pero si no hacemos lo que Dios nos manda, hermanos, es de más. Dice que Él va a cerrar sus oídos, no nos va a escuchar. No nos va a escuchar. ¿Ve? Por eso siempre es bueno, hermanos,
analizar la Escritura, preguntar si es posible a nuestros hermanos antiguos, quizás ellos nos den a entender, nos den más conocimiento, nos hagan ver las cosas como son. Porque para buscar a Dios, hermanos, nadie te va a traer de la mano, ven, busca a Dios, de ninguna manera. Tiene que ser nacido del corazón. Tiene que ser nacido del corazón. Porque estoy seguro que el hermano Richard, el hermano Antoquia no va a ir al vecino. Vamos, para que busques a Dios, al vecino. Si el vecino no quiere, rebelde. Prácticamente eso no es sagrado para Dios. El buscar a Dios debe ser voluntario. Debe ser voluntario. ¿Ve? En lo material, así como muchos jóvenes a veces hemos tenido, digamos, esa oportunidad de servir a nuestra patria, por amor a nuestra patria, ¿no? Tenemos ese amor a nuestra patria, voy a servir, voy al ejército a defender a mi patria. Entonces, mucho más nosotros como creyentes, ¿qué es lo que debemos hacer? Servir voluntariamente a Dios, porque Dios no te está forzando. Dios no está poniendo un cuchillo en el cuello para que tú le sirvas. Eso es voluntario. Por eso dice el hermano, ¿no? Mira aquí, la bondad de Dios y la severidad. La bondad de Dios si permanece fiel y la severidad para los que se apartan. Es lo que dice el apóstol Pablo. La bondad y la severidad de Dios. La bondad si permaneces fiel a sus dichos y la severidad si te apartas de él. ¿Cómo es severo Dios para con los que se apartan? ¿Acaso es con premio? ¿Es con algunos dones? No, hermanos, nos hace de alguna u otra manera, nos hace reflexionar, ya sea con enfermedades, ya sea con alguna cosa, pero para que entremos en aflicción y nos demos cuenta de la severidad que Dios tiene para con el que se aparta. Y la bondad de Dios es muy grande para los que le obedecen, para los que siguen conforme a sus estatutos, ¿no? Esa es la dos diferencias, la bondad y la severidad. ¿Ve? Entonces, hermanos, queda nada más en nosotros que sigamos adelante, tratar de romper esos bloques de hielo que nos tienen todavía ahí congelados. Quizás todavía hay enfriamiento en nuestro corazón. Todavía estamos como un bloque duro que no se quiere deshacer. No se quiere doblegar a Dios, hermanos. ¿Ve? Entonces, hermanos, ojalá y Dios permita que nos acerquemos a Él, que cada día busquemos a Él, nos pongamos a su sombra. Dios es como un árbol frondoso, que cuando hay calor, cuando hay sofocación, nosotros podemos ir a un árbol y nos da esa sombra. Así es Dios, hermanos. Así es Dios para con nosotros. Él no quiere de que nosotros perezcamos. Él no quiere de que nosotros vivamos agobiados cada día, sino que Él quiere de que nosotros obtengamos la bondad, obtengamos el perdón, el acercamiento hacia Él. ¿Ve? Entonces, hermanos, hasta aquí conmigo. Ojalá Dios permita que pongamos un poquito de empeño en nuestros corazones para que así hagamos las cosas que a Él le agradan. Hay que empezar del inicio, poco a poco. Tratar de dejar a un lado ya esas cosas. Porque uno hermano, puede estar en la iglesia, en la congregación año tras año, como el que les habla, pero a las finales, hermanos, ¿qué es lo que vemos? No hay nada. Puede estar 30, 40, 50 años en la congregación, pero ¿y los frutos? No hay frutos, no hay nada. No hay cómo agradar a Dios. ¿Ve? Entonces en eso también nosotros tenemos que tener cuenta. ¿Ve? ¿Para qué? Para que a ver si así
tal vez un poquito nuestras cargas, ¿ya? Nuestras cargas se desechen, sean tomados en cuenta nuestro empeño para con Dios. Bien, hermanos, hasta mí conmigo, y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Amén.